Dios, bendito el nombre de Cristo. Gracias al Señor. Hermanos amados, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18. Amén. Y capítulo 19. Y vamos a ir mirando estos dos capítulos de la Biblia. Vamos a ir mirando allí, gracias a Dios, y meditamos sobre el tema: Dios libra a su pueblo de Sennacherib. Dios libra a su pueblo de Sennacherib. Sabemos que tanto Salmanasar como Sennacherib eran reyes de Asiria y eran, por supuesto, enemigos del pueblo de Dios. Pero este relato nos habla de la vida de un rey que era temeroso de Dios, que se llamó el rey Ezequías, y según los primeros versículos nos dice que Ezequías era un hombre recto ante los ojos de Dios. Versículo 3: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Un hombre de integridad. Eso es muy importante, que los gobernantes, los líderes, sean gente íntegra, ¿cierto que sí? Gente que ama a Dios. La Biblia nos dice que quitó los lugares altos y toda idolatría, nos dice el versículo 4, y por esto dice la palabra de Dios que no hubo entre el pueblo de Dios ninguno como él. Dice el versículo 5, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Un rey sobresaliente porque amaba a Dios, porque era íntegro. Que todos los líderes en la familia, es decir, los padres, los líderes eclesiásticos, los pastores, los supervisores, los líderes de la comunidad, cierto que sí, los líderes en diferentes áreas, en la educación y en todas las áreas, que haya integridad para tener el respaldo de Dios. Pero nos habla que en esos tiempos, cuando él ya llevaba 4 años de reinado, vino una invasión una invasión precisamente de parte de Salmanasar contra Israel. Recordemos que el pueblo de Dios estaba dividido en dos grandes partes: estaba Israel y estaba Judá. Pero dice la palabra que estos reyes asirios hicieron una invasión y sitiaron a Samaria, ¿cierto? Y la tomaron. Nos dice el versículo 10, por ejemplo, dice: y la tomaron al cabo de 3 años. Es decir, tomaron a Samaria, la capital de Israel. Recordemos que la capital de Judá era Jerusalén, la capital de Judá, Jerusalén, y la capital de Israel, Samaria. Y los tomaron cautivos. Dice el versículo 11: el rey de Asiria llevó cautivos a Israel a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Entonces, ¿qué vemos? Vemos en primer lugar invasión. Luego vemos de la invasión cautiverio. Y esa es la obra satánica. Estos príncipes o reyes asirios nos habla precisamente de lo que hace Satanás. Satanás invade, Satanás lleva cautivos, ¿cierto que sí? Y dice la palabra de Dios en el versículo 12: por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios. Es decir, cuando el pueblo se aparta de Dios tras el pecado, vienen invasiones satánicas y cautivan y esclavizan. Recordemos eso. Estos príncipes, estos reyes, nos ilustran lo que son las fuerzas del mal, ¿cierto? Los principados, las potestades. Y pareciera que la cosa hoy es diferente, que hoy ya no hay demonios, que hoy todo es intelectual, pero resulta que detrás de las circunstancias que pasan en los países, en realidad hay fuerzas diabólicas, ¿cierto? Habíamos explicado que al personaje que se llama el anticristo en la Biblia es llamado la bestia, ¿cierto que sí? E indudablemente, más que un ser humano, es una persona poseída por demonios de alto nivel. Cierto que ejercerá un dominio tremendo sobre el mundo. Pero no solo eso será en el caso del anticristo, sino que eso ha sido el caso de esos grandes dictadores que han llevado a las naciones a la muerte, ¿cierto? Un Adolfo Hitler, un José Stalin,
un Benito Mussolini y todas estas personas que llevaron a un Mao Zedong, que llevaron a las multitudes a la muerte por millones, indudablemente no eran ellos solos, sino eran demonios que los habían tomado para matar a millones de personas. De la misma manera, estos episodios nos recuerdan que como pasó en la antigüedad, hoy sigue pasando. El apóstol dice que la lucha verdaderamente no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Es decir, la obra demoníaca sigue activa a través de personajes, a través de líderes políticos, a través de líderes sociales, trayendo miseria a las naciones. Y en este caso, entonces los asirios invadieron a Jerusalén, a Samaria, y llevaron cautivos a muchos de ellos. Eso es lo que el enemigo hace. Pero Dios había librado al pueblo de Judá. Los que fueron cautivos fue el pueblo de Israel. ¿Sí me hago entender? El pueblo se dividió por causa del pecado. Estaba Judá y Israel. Ambos eran pueblo de Dios. Pero el pueblo de Israel dice que ellos se apartaron de Dios. Versículo 12 dice que no atendieron la voz de Jehová. Y al no atender la voz de Jehová, entonces vino la invasión y vino la crisis. Entendamos eso. El pecado trae destrucción a las naciones. Vamos a estar pendientes de la niña. La invasión viene porque nos olvidamos de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso un pueblo santo es un pueblo poderoso, un pueblo que vence las crisis, un pueblo que vence las dificultades. Cuando un pueblo se santifica, Dios guarda a ese pueblo de la destrucción, de la pobreza, del hambre, de la miseria. ¿Estamos de acuerdo? Cuando un pueblo se santifica, Dios bendice a ese pueblo. Por eso la Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pero cuando los pueblos se entregan al pecado, le abren la puerta a cantidad de ataduras, a cantidad de desgracias, a cantidad de maldiciones. Y muchas veces los pueblos, las naciones están tomadas por los mismos demonios que los empobrecen, que los arruinan, que los destruyen. Entendamos estos principios espirituales. 15 años al reinado de este hombre de Dios que se llamaba Ezequías. A los 15 años de su reinado, estos asirios quieren invadir ahora a Judá. Tremendo. Y nos dice el versículo 13 que ellos empezaron a hacer una batalla contra las ciudades fortificadas de Judá. Versículo 13 dice: a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Ahora ya el ataque no era solo contra Israel, ahora el ataque era contra Judá. Pero ¿qué pasó? Los tomó de sorpresa, los tomó débiles. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos estar siempre velando y nunca estar desapercibidos. Cierto que sí, ellos se descuidaron y cuando de pronto empezaron fue a tomar ya las ciudades del pueblo que amaba a Dios y fueron doblegados. Ojo con eso. Los cristianos que se descuidan en su actitud de diligencia, que se descuidan en ser soldados diligentes. Por eso la palabra de Dios nos dice que somos soldados y el soldado está diligente, no está descuidado. Y al descuidarse ellos, vinieron y los doblegaron. Versículo 14, entonces el rey Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Mire, un siervo de Dios diciendo esto a sus enemigos. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa del Señor y de los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y los dio a Asiria. Tremendo esto. Ese ataque de Asiria ahora al pueblo consagrado hizo doblegar al rey Ezequías. Y el rey Ezequías dijo: yo he pecado, dígame cuánto tengo que pagar de tributo. Y empezó a pagarle impuesto al rey pagano. Y dice que aún los tesoros de la casa de Dios se los entregó al rey pagano. ¿Está bien esto o está mal?
está mal, ¿cierto que sí? Nosotros debemos tener cuidado porque el enemigo quiere despojar al pueblo de Dios y que nosotros le demos tributo, pero solo le daremos tributo a nuestro Dios y le daremos solo gloria a nuestro Dios. Por eso alerta, hermanos, despiertos todos en esta mañana, soldados del Señor Jesucristo. Satanás se quiere levantar contra Colombia, vamos a ir aplicándolo. Satanás se quiere levantar contra Colombia para que Colombia sea tributaria, cierto que sí, de las fuerzas del enemigo, del secularismo, del ateísmo, del satanismo, de las ideologías, de las leyes pro aborto, de las leyes pro eutanasia. La iglesia no puede estar dando tributo a esas fuerzas del mal y a esas agendas que han nacido del infierno, sino que la iglesia tiene que estar firme en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Recuerde que el enemigo lo que quiere es despojarnos. Quiere despojarle a usted, a sus hijos, a su familia. Quiere robarle su salud. Quiere robarle la paz. Quiere robarle la bendición familiar, el gozo del Señor. Quiere robarle, pero usted no lo va a permitir porque usted es un soldado del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver, pero démosle gloria a Dios. ¿Cuántos le damos la gloria al Señor? ¿Usted sabe que alabar a Dios trae liberación? ¿Usted sabe que alabar a Dios lo liberta a usted? ¿Usted sabe que alabar a Dios le trae sanidad? ¿Usted sabe que alabar a Dios hace que las fuerzas que quieren invadirlo y que quieren robarlo y que quieren quitarle la bendición son derrotadas cuando alabamos a Dios? Eso es real, eso es verdadero. Tenemos que darle la gloria a Dios. Pero resulta que el rey Sennacherib envió a unos líderes militares para que amedrantaran al pueblo de Dios con palabras malignas, con palabras de temor, con palabras malvadas. Entonces lo leemos desde el versículo 17 al 19. Dice la palabra: después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías. Recuerde que Ezequías ya estaba dando tributo, pero el rey asirio envió al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército. Estos eran líderes militares, líderes de gobierno de los asirios. Le envió a esos príncipes a Ezequías, dice, con gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebnas, escriba, Joá, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsaces, o sea, el líder militar del ejército de los asirios: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Entonces viene a amedrantarlo y a decirle: ¿usted en qué confía? El gran rey de Asiria, que se llamaba Sennacherib, le dice: ¿en quién está confiando usted? O sea que empiezan una labor de intimidación a través de cuestionar al rey. Y el rey en este momento estaba como dividido, porque al parecer, según el texto bíblico, estaba confiando en los egipcios, que era una potencia militar, y pretendía confiar en los egipcios y a la vez confiar en Dios. Recuerde esto: no podemos tener nuestra lealtad dividida. El único que nos da la victoria es nuestro Señor. No es Dios y el banco, no es Dios y el jefe, no es Dios y unos ahorritos que tengo por ahí, no es Dios y la juventud que usted tiene, no es Dios y la salud que usted tiene. El único que nos da la victoria es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hermanos, definámonos, no seamos personas ambivalentes.
Como que confiamos un poquito en Dios y como que confiamos en la fuerza del caballo, del jinete, en la fuerza humana, otro poquito. No, nuestra decisión es confiar totalmente en Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios puede usar a cualquiera para ayudarnos. Dios puede usar hasta a nuestros enemigos. Dios puede usar hasta el mismo diablo. Puede usar a cualquiera, lo puede usar, pero nuestra confianza está en nuestro Dios. El cual pelea nuestras batallas y el cual nos da la victoria. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Pero entendamos eso, la victoria está solo en Él. La victoria está solo en el Señor. Y esto tiene que ser algo real. No tenemos confianza en otras personas. Claro, pues nos pueden ayudar, pero nuestra confianza está en el Señor. Pero el enemigo viene cuestionando y están diciendo: ¿usted cree que Dios lo va a ayudar? Empieza a intimidar, dice el versículo 28, dice la palabra de Dios. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd palabra del gran rey de Asiria. Entonces está exaltando al gran rey de Asiria. No hay ningún otro gran rey sino Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Entonces dice que tratando de intimidarlos al pueblo, no solo a los líderes del pueblo, no solo al rey, sino también tratando de intimidar al pueblo, porque hablaban la lengua de los judíos. Recordemos que el enemigo no solo trata de amedrentar a los líderes, sino también al pueblo. Y dijeron al pueblo esos líderes de Asiria: así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo: ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en la mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno su vid y su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra. En otras palabras, les está diciendo: no escuchen a su rey, no escuchen a los profetas, escuchen al gran rey de Asiria, y él les dará paz y los llevará a una tierra buena como la de ustedes. No, porque era un engaño diciendo que el diablo nos puede dar lo que Dios nos puede dar. No, el diablo no nos puede dar lo que Dios sí nos puede dar. Pongámosle atención a la lectura para que podamos comprender. Entonces estaban allí amedrentándolos, cuestionando la palabra de Dios. Cierto que sí, dice el versículo 30. Dice, estamos en el capítulo, ¿en cuál estamos? ¿En cuál capítulo? 18, versículo 30, es que son 2 capítulos. Dice: no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo: ciertamente nos librará Jehová. Entonces empiezan a cuestionar. Esa es la estrategia satánica: intimidación, amedrentamiento y también cuestionar la palabra de Dios. Y les dice: no les haga Ezequías confiar en Jehová. No confíen en esas palabras que les ha dado, porque el Señor, Dios, su Dios no los librará. Empieza el diablo a cuestionar las promesas de Dios, a cuestionar lo que Dios nos ha dicho. Esa es la obra satánica. Pero usted tiene una fuerte victoria, es en las promesas de Dios. Es en lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Un cristiano sin las promesas de Dios es como un soldado sin espada. ¿De qué sirve un soldado sin espada? ¿Qué es lo que le enseñan a un soldado en los ejércitos? Que se le pueden perder las botas, se le puede perder los pantalones, hasta los pantaloncillos, se le puede perder todo, hasta el casco, pero lo que no puede perder nunca, ¿qué es? Los que han estado en el ejército, ¿qué no puede perder nunca? El fusil. El fusil, ¿cierto? Dice, usted si tiene que hacer matar por ese fusil, usted tiene que guardar ese fusil. Lo mismo les digo yo en el nombre de Jesús: el arma que usted tiene es la palabra de Dios. Nunca deseche la palabra de Dios, nunca se le refunda la palabra de Dios, porque mientras usted tenga esa palabra de Dios, usted podrá vencer a toda fuerza satánica que se levante contra usted. Su espada es la espada de Dios, la espada es la palabra de Dios, la espada del Espíritu.
Entonces, ¿qué hace el enemigo? Cuestionar la palabra. ¿Acaso no fue lo que le dijo a Eva y le dijo con que Dios ha dicho que tal cosa? Cuestionando la palabra. Pero la palabra de Dios no es para cuestionarla. La palabra de Dios es para creerla. La palabra de Dios es para vivirla. La palabra de Dios es para seguir ese camino porque ella es lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios es para alimentarnos de ella porque ella nos nutre. La palabra de Dios es nuestra defensa y es nuestra arma y con su palabra, la palabra de Dios, tendremos victoria. No le creemos las palabras de los emisarios de Satanás, cuestionando la palabra de Dios, sino que nos fortalecemos en esas promesas y derrotamos en el nombre del Señor Jesucristo, derrotamos al enemigo. Entonces los insta a rendirse, les dice: ríndanse, que nosotros les daremos una vida buena. Tranquilos, nosotros somos bondadosos. No, el diablo no es bondadoso. Él vino para hurtar, para matar y para destruir. Entonces, ¿qué les quiero decir? El socialismo quiere tomarse a Colombia. Las altas cortes quieren aprobar el aborto mañana en la agenda. Usted sabe que mañana en el primer punto de la agenda de la Corte Constitucional, mañana empiezan a las 9 de la mañana para debatir acerca de la despenalización total del aborto en Colombia. Tremendo. La iglesia no puede estar dormida respecto a eso. La semana pasada lo iban a hacer y se hizo un SOS de oración. ¿Y qué pasó? Lo pospusieron para la otra semana. Hay personajes que están allí. Hay un magistrado que está insistiendo, el magistrado Rojas, que está insistiendo y insistiendo que eso quede legalizado antes de que él salga. Él termina el 28 de febrero su magistratura. Después del 28 de febrero ya no será magistrado y él quiere salir con esa victoria del secularismo, que se despenalice totalmente el aborto, que haya la muerte asistida, es decir, que el que se quiera morir el Estado le pague el suicidio asistido, ¿cierto que sí? Y quieren hacer esa agenda y mañana es una gran batalla en la Corte Constitucional. Por eso tenemos que estar alerta, tenemos que estar despiertos y hoy Dios va a escuchar nuestro clamor y algo va a hacer Dios. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo? ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo? ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo? Amén. Pero entonces nosotros observamos que les están diciendo: tranquilos, yo les daré una nueva vida. Mire, el secularismo no le dará una mejor vida a Colombia. El único que puede bendecir a Colombia se llama el Señor Jesucristo. El único que puede sacar a Colombia de la crisis. Llegó el tiempo del avivamiento a Colombia. Llegó el tiempo en que descienda la gloria de Dios a Colombia. Llegó el tiempo en que todas esas fuerzas sean sacudidas y el Señor le dé la victoria a Colombia. Es tiempo ya de ver la gloria de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, continuamos allí y vemos cómo se jactaban estos paganos contra Dios. Y vamos a ver desde el versículo 33 al 35, y decían: ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín, de Ena, de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Entonces empiezan a jactar y a decir: mire, ninguno de estos pueblos pudo contra nosotros. ¿Dónde estaba el Dios de tales y el Dios de tales que nosotros conquistamos? Estoy parafraseando. ¿Dónde están todos esos dioses que no pudieron librarlos? ¿Dónde están? Y todos ellos cayeron. Entonces, ¿qué nos dice el enemigo? ¿Acaso no cayó Cuba? ¿Acaso no cayó Venezuela? ¿Acaso no cayó Chile? ¿Acaso no cayó Perú? ¿Cuántos me están oyendo? Y están diciendo: ¿y sus dioses los pudieron librar? ¿Y acaso entonces no caerá Colombia? Pero nosotros declaramos en el nombre de Jesús que Colombia no cae, porque en Colombia creemos en el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero esto es para tomarlo de verdad. Esto no son historietas, son realidades espirituales. Recuerde que la batalla es espiritual. ¿Cierto que sí? Estaban haciendo una posesión del presidente de su gabinete de Perú y detrás se veían unas sombras, literalmente estaban las sombras mientras estaban haciendo ese juramento. ¿Qué es lo que quiere decir? Son personas de línea atea, secularista, que sirven al diablo, y por supuesto detrás estaba
estaban los demonios, es decir, le entregaron su país a los demonios, porque cuando un pueblo se olvida de Dios, sigue el ateísmo, sigue lo que es contrario a la palabra de Dios, el que lo gobierna es el mismo diablo, y esos gobernantes solo son títeres que los mueve ese titiritero, los mueve solamente, ¿cierto que sí? Pero en Colombia no gobierna el diablo, en Colombia gobierna el Señor Jesucristo. Dígalo, en Colombia gobierna el Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque hay un pueblo que ora, porque hay un pueblo que se humilla ante Dios, un pueblo que estamos en las rodillas, pagando el precio por Colombia. La batalla en sí no es electoral. La batalla no es ideológica, la batalla no es económica, la batalla no es en esos aspectos, la batalla es espiritual. Y la Biblia dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas ni naturales. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dios le ha dado a la iglesia, a su iglesia, las armas que mueven todo lo que tenga que ser removido. Porque el problema no es con el gobernante corrupto, no es con el magistrado que propone y lucha por el aborto, no es contra el congresista que pasa leyes que destruyen al país, leyes anticristianas ante Dios. La batalla es contra esos demonios que los tienen a ellos. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos estamos aquí? Son los demonios que los poseen, los demonios que los tienen ligados. La batalla es contra esas fuerzas satánicas. No crea que Adolfo Hitler mató tantos y llevó al mundo a más de 50 millones de muertos porque solo él era un gran orador. No, era porque legiones demoníacas lo habían poseído. Demonios de alto nivel lo tenían poseído. ¿Sí me hago entender? Y todo eso que pasa, esas grandes masacres que han pasado en Colombia, con las líneas de una y de otra, todos esos secuestros, es por las fuerzas diabólicas. Pero el Señor es el que puede darle la victoria a Colombia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces se jactaban diciendo que qué dioses podían librar si no los había librado a esos pueblos ninguno de sus dioses, porque pensaban que ellos tenían cualquier dios, pero el Dios de los judíos es el Dios que hizo los cielos y la tierra y es nuestro Dios al cual nosotros le damos la gloria. Levántese, oh Dios, y sean esparcidos sus enemigos. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Entonces ya en el capítulo 19, ¿cierto que sí? Cuando hicieron todas esas amenazas, entonces el rey Ezequías, que era el rey de Judá, reaccionó de esta manera. Vamos al versículo 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Entonces, ¿qué hizo él? Dice que él rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio. Vestirse de cilicio era entristecerse, era colocarse una ropa rústica, es decir, lo hacían con pieles de cabras o lo hacían con un material parecido al fique, que era áspero, que también la pintaban de color negro, mostrando aflicción, mostrando luto. O sea que se entristeció tremendamente, hizo duelo y buscó consultar al Señor. Tremendo esto. Vamos a mirar entonces, dice, y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías. Gloria a Dios, hizo algo muy bueno. Buscó a un siervo de Dios. ¿Cuántos creen que Colombia necesita de ustedes como siervos de Dios? Ese pueblo que es profético, esos sacerdotes, esos ministros de Dios. Y dice la palabra de Dios que buscaron al profeta para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, y a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con las palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Entonces le dicen al profeta, mire profeta, ore por nosotros. ¿Quiénes son los que oran por un país? La iglesia del Señor. ¿Cuántos creen que ustedes son
un pueblo profético de parte de Dios. Y le dice, ore, ore, porque este hombre, Sennacherib, con sus líderes, están blasfemando a nuestro Dios, están blasfemando el nombre de Dios. Le dice, ore por esta situación. Han blasfemado, han vituperado al Señor. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que vino esa palabra profética que está en el versículo 6. Y dice, Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová. ¿Sabe cuál es la solución para los países? La palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Así ha dicho Jehová. Bueno, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Entonces, la palabra profética se lleva el temor. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, no tengamos temor por las amenazas contra Colombia. Cierto, algunos están diciendo, bueno, yo ya estoy preparando todo para irme de este país. Algunos están diciendo, ya me estoy preparando para irme de Colombia. No, y eso pasó en Venezuela, muchos se fueron. En la hora de la batalla no hicieron nada, y cuando ya era la cosa difícil, dijeron, nos vamos. Pero ¿cómo así que nos vamos? Vamos a estar aquí hasta que Dios le dé victoria a Colombia. No nos vamos a ir para Miami. ¿Cierto que sí? No nos vamos a ir por allá buscando una vida cómoda. Vamos a pelear la batalla por nuestro país. Están diciendo que entonces la gente se está preparando para emigrar. No, no vamos a hacerlo. Vamos a dar la batalla porque Dios bendice a Colombia. No, pero con ánimo, hermanos, porque eso sí, así no. ¿Dónde están? ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes? Aquí nos puso Dios para que este país vea la gloria de Dios. No somos escapistas, somos gente guerreros del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y es que la respuesta para Colombia está en el pueblo de Dios, que busca a Dios, que clama a Dios, ese Dios que da esa palabra que es contundente, esa palabra que hace temblar los cedros del Líbano, dice esa misma palabra poderosa. Y les dice, no tengan miedo. Hermanos, venzamos el temor. La Biblia dice, no te dejaré, no te desampararé, siempre estaré contigo. Él defenderá a nuestros hijos, Él defenderá a nuestras familias, Él nos dará la victoria y Él peleará por Colombia. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios va a obrar, versículo 7. Gracias a Dios, estamos en el capítulo 19. He aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y se volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada. Caiga a espada. Y regresando el Rabsacés halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. ¿Qué pasó en otras palabras? Resulta que Dios dijo, no se preocupen, ya está a las puertas, ya los va a invadir, pero yo voy a enviar un espíritu y va a haber un rumor y él se volverá a su tierra. Esta palabra volver o volverse, que implica que los enemigos vienen y que Dios los hace volver por el mismo camino, se repite como 3 o 4 o 5 veces en estos pasajes que estamos leyendo. Dice que el Señor lo hará volver. ¿Qué pasó? Ya estaba a las puertas, ya había amenazado, ya había metido terror, ya iba a entrar, y cuando ya lo iba a hacer, escuchó una noticia que los enemigos de él le habían invadido su tierra. Entonces se tuvo que devolver. ¿Se tuvo que qué? ¿Qué tuvo que hacer? Devolver. Esto me hace acordar de un testimonio fresco de hace unos meses atrás, cuando las mingas estaban tomando la ciudad de Bogotá y estaban esos indígenas haciendo riegos y se reunieron en cierto lugar. ¿Cuántos se acuerdan? Allí en el Coliseo de los Deportes, y entonces iban a hacer unos rezos tremendos, y yo recuerdo que con mi esposa íbamos por carretera y Dios nos puso esa oración, yo lo recuerdo muy claramente. Y entonces hablé con el pastor Arboleda, hicimos una vigilia de oración pero relámpago, porque al otro día iban a hacer todas esas barbaridades, y empezamos a orar con muchos pastores, hicimos una vigilia virtual y eso fue tremendo, se oró tremendamente. ¿Y sabe qué pasó cuando ya iban a hacer todos esos conjuros? Llegaron noticias que el Estado les estaba bombardeando y quemando los
los cambuches y les estaba quemando la droga, les estaba quemando los cultivos de coca, y esa gente dijo, uy, estamos perdiendo plata, y todos esos indígenas y brujos se fueron a cuidar sus cultivos y no pudieron maldecir a Colombia. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos recuerdan eso? Fue una respuesta que se hizo, que Dios hizo cuando el pueblo oró, y Dios lo puede hacer. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Mañana ya es esa agenda, pero Dios puede desbaratar toda agenda del diablo. ¿Creen que Dios lo puede hacer? ¿Creen que Dios lo puede hacer? La iglesia tiene que levantarse y orar, y Dios se va a glorificar. La iglesia tiene en sus manos, en sus rodillas, la respuesta para Colombia. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Entonces se tuvo que devolver. Él ya estaba decidido, ya estaba enfilado, ya iba a hacer la invasión, pero de repente vino una noticia, lo invadieron allá en su tierra, se tuvo que devolver y no lo pudo hacer. Dios frustró los planes que habían contra el pueblo de Dios. Le pedimos a nuestro Padre que frustre todos los planes que el enemigo tiene contra Colombia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios libró a Judá al enviar precisamente esa noticia que los hizo salir y no seguir insistiendo. Pero ellos, después que pasaron esa crisis, siguieron insistiendo en invadir al pueblo de Dios. Porque ¿qué pasa? El enemigo recibe una derrota, pero trata de insistir. Pero le tengo buenas noticias. Cuando el enemigo de su alma, el enemigo nuestro, insista y vuelva a insistir para destruirlo, sepa esto: esa insistencia del enemigo será para su total derrota. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, cuando usted está buscando a Dios y Dios lo ha librado, y entonces el enemigo vuelve otra vez a arremeter, no se aflija. Esto es una evidencia de que Dios se va a levantar con poder, y como dice la palabra, en breve Dios aplastará a Satanás bajo vuestros pies. ¿Cuántos dicen amén? En breve Dios aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Entonces, cuando el enemigo insiste en hacer el mal, insiste en atacar, es para ser totalmente derrotado, porque Dios está con nosotros. Dios pelea con su pueblo, porque somos un pueblo que lo amamos, un pueblo que adoramos a Dios y lo servimos. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, es importante, veamos el versículo 10. Dice la palabra del capítulo 19. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en la mano del rey de Asiria. Entonces vuelven a insistir y a intimidar. Del versículo 10 al 13 vuelven a intimidar, porque esa es la obra del enemigo, la intimidación. Por favor, atención, no se deje intimidar por el enemigo. Cuando le dice que lo va a matar, que lo va a destruir económicamente, que esa enfermedad lo va a llevar a la tumba, que ese problema económico lo va a destruir, no nos dejemos intimidar, porque en la palabra de Dios hay muchísimas y grandiosas promesas, y que son verdaderas. Es el testamento. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Dios nos ha dado esas promesas. No nos dejemos intimidar. No nos dejemos intimidar. Por favor, yo siento en mi espíritu que aquí hay gente intimidada por las noticias que le han dado sobre su salud, por las noticias que le han dado sobre sus hijos, por las noticias que han recibido sobre su economía. Pero no estemos en nada intimidados, sino confiados en que Dios se va a glorificar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso hay que alabarlo, por eso hay que alabarlo. Es muy importante, cuando estamos en la reunión, no ser pasivos, porque mientras estamos en la reunión, Dios pelea contra nuestros enemigos. Cuando nosotros alabamos a Dios con ánimo, usted sale con victorias de este lugar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no es solamente venir y ahí escuchar y cantar, sino es meternos con todo, a alabar a Dios, porque así es que Dios nos da las victorias. Bendito el nombre del Señor. No se deje intimidar por el enemigo. Entonces vamos a mirar la palabra en el versículo 14, ¿cierto que sí? Del capítulo 19. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, o sea, los que había enviado
el rey Senaquerib y le había dado por escrito las amenazas. Le dieron las amenazas por escrito, ¿cierto? Y le dijeron, vamos a hacer de usted, lo vamos a volver nada, lo vamos a acabar. Y se lo dieron por escrito. Eran expertos intimidadores, ¿no? Y entonces dice que él entró, tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Esta mañana en el primer culto tomamos esa sentencia de la corte que mañana quieren en la agenda tratar ese tema y se la presentamos al Señor. Preséntele al Señor todas esas amenazas que el diablo le ha puesto. ¿Estamos de acuerdo? Preséntele esos desahucios, preséntele esas amenazas de que usted se va a morir, de que usted quedará paralítico, de que usted no puede seguir adelante. Preséntele todas esas cartas a Dios, porque Dios nos ve y Dios nos escucha y Dios nos responde. Preséntele todos esos decretos al Señor y dígale, mira sus amenazas, Señor. Mira, Señor, todo esto que el enemigo ha propuesto destruirme. Presentemos, dice la palabra, que Él levantó. Haga eso, amado hermano. Hágalo en el nombre de Jesús. Si Dios lo guía allá en su casa, en su habitación o en la sala o en la cocina, donde sea, usted haga un acto simbólico y diga, Señor, mire todo lo que el enemigo me ha amenazado. Yo le presento esto porque usted es mi Dios, Señor. ¿Lo toman o no lo toman? No, hoy tiene que pasar algo en su vida. Hoy tiene que pasar algo bueno. Hoy tiene que suceder un milagro, grandes milagros en nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Dele la gloria a Dios. Versículos 15 al 19 nos dice la palabra: y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de la mano, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo Jehová eres Dios. Entonces, esta oración es muy hermosa. Lo primero es que empieza exaltando a Dios. Empieza a darle la gloria a Dios. ¿Cierto que sí? Empieza a decirle, Jehová, Dios de Israel, tú eres el que moras entre los querubines. Tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo, tú hiciste la tierra. Lo que está diciendo, tú eres el Dios glorioso, el que reina, Señor, el que está rodeado de ángeles, de querubines. Gloria a Dios, te damos la gloria porque tú eres el Dios todopoderoso. Una oración en la cual no compara a Dios con los demás dioses, sino que reconoce que Dios, el único verdadero, es nuestro Dios. Eso es lo que usted debe hacer ahora, ¿cierto que sí? Y siempre, lo que yo debo hacer también, es levantar nuestras manos y decirle, Señor, tú eres ese Dios verdadero, tú eres el Dios que me has salvado, tú eres el Dios que me bendices, tú eres el Dios que me ayudas. Señor, tú eres ese Dios glorioso, y alabarlo a Dios. ¿Cuántos creen que la alabanza es poderosa? Entonces él exalta a Dios en su oración, ¿cierto que sí? Y luego le ruega que incline su oído y que oiga las palabras de Senaquerib. Le dice, Señor, mire eso que ese hombre ha escrito. Mire, Señor, esas blasfemias que ha dicho. Mire, Señor, esas amenazas que él ha hecho. Y le dice, Señor, mire lo que ese hombre ha escrito y lo que él ha dicho, Señor. Mire sus palabras, escuche, Señor, lo que ha escrito, sus blasfemias. Y, Señor, por favor, intervenga. Mire, Señor, que él ha pretendido deshonrarte, burlarse de ti. Tenemos que tener una fe viva, ¿cierto que sí? Y decirle al Señor eso. Mire, Señor, cómo estos secularistas quieren burlarse de ti, quieren pisotear tu palabra, quieren despreciar lo que tú has dicho. Señor, mire lo que están haciendo, mire lo que han escrito. Señor, te presentamos esas amenazas. Señor, te las presentamos y con fe creemos que Dios va a obrar. En el versículo 20 Dios envía una
una respuesta. Vamos a mirar el versículo 20. Dice: entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Dios escucha la oración de su pueblo. Diga conmigo: Dios escucha mi oración. Dígalo, dígalo: Dios escucha mi oración. Recuerde que la semana anterior estábamos diciendo que orar con la palabra es poderosa. ¿Por qué? Porque oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que si oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye, tendremos las cosas que le hayamos pedido. Entonces Dios oyó la oración de su siervo, porque era una oración que agradaba a Dios, era una oración que exaltaba a Dios y era una oración conforme a la voluntad de Dios. Mire, amados hermanos, la oración puede transformar naciones. Los pueblos caen porque la iglesia de ese pueblo, de esa nación, no ora. No ora. Y cuando una iglesia no ora, los países caen en manos del ateísmo, en manos de la violencia, en manos de tantas situaciones. Por eso nunca la oración pasará de moda. Hemos llegado al siglo XXI. Muchos de ustedes nacieron en el siglo XX, es decir, están entre dos siglos. Yo también, ¿cierto? Es decir, estamos entre dos siglos. Pero la oración que sirvió en el primer siglo, ¿cuántos recuerdan cuando en el libro de los Hechos oraron? Esa oración durante todos los siglos ha sido eficaz, y ya en el siglo XXI esa oración sigue siendo eficaz. Dios escucha la oración de su pueblo, que le clama, que le ruega de acuerdo a la palabra de Dios, que le ruega de acuerdo a la voluntad de Dios y que le ruega para exaltar a Dios. Entonces vino la palabra del Señor y dice entonces en este versículo: lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Diga conmigo: Dios oye mi oración. Versículo 21. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Lo que está diciendo es esto: que Dios le dará victoria a su pueblo y el pueblo de Dios se burlará de Senaquerib. Se burlará de Senaquerib porque Dios le da victoria a su pueblo. Versículo 22, dice la palabra: ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz, levantando en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Entonces le recuerda a Dios a Senaquerib que Senaquerib no maldijo a los dioses paganos, sino que se levantó en soberbia contra Dios, y al hacerlo se metió en un gran problema. Las personas que se levantan contra Dios se meten en un gran problema. ¿Cuántos me están escuchando? Porque no se están metiendo contra cualquiera, sino contra el creador del universo. Entonces Senaquerib deshonró y blasfemó al Dios verdadero. Entonces el Dios verdadero va a intervenir porque fue desafiado por ese rey. Hermanos, eso es cosa temible. Cuando Dios se levanta, sus enemigos son esparcidos. El versículo 23 entonces dice de la siguiente manera: por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, los alojaré en mis más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Es decir, que él dijo: yo he conquistado todo esto, yo he conquistado todo esto, siempre jactándose. Pero vamos al versículo 27 y 28 de este texto. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Ahí le está hablando Dios precisamente a Senaquerib. Sigue hablándole: he conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. O sea, esa soberbia, ese enconamiento contra Dios. Dice el versículo 28, ¿cuántos estamos aquí? Por tanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Te has ensoberbecido, te has levantado contra mí, pero
Ahora coloco garfio en tu nariz y te hago volver por donde has venido. Recuerde que estamos recordando que se repite la palabra haré volver o volverán. Es decir, que se tienen que retractar. Diga conmigo, se tienen que retractar, se tienen que retractar, se tienen que retractar. Tendrán que volver del camino de donde venían. Y nosotros tenemos que orar esto, que aún las leyes que se han dado contra la vida en Colombia se tienen que retractar. Algunos dicen es una ley de la República, pero como dicen los mecánicos o los plomeros, cuando un tornillo está oxidado y no lo sacan, los he oído decir muchas veces, ese tornillo tiene que salir de ahí porque no nació ahí. ¿Cuántos lo han oído alguna vez? Esas leyes también pueden ser removidas porque no nacieron ahí. El Señor va a remover todas esas cosas. No, pero ¿dónde están los hermanos? ¿Dónde están los hermanos? A veces, gloria a Dios, a veces nosotros decimos, pero ¿qué podemos hacer si eso ya está ahí? Si eso ya es una ley de la República, ¿qué vamos? Hermanos, para Dios, eso es como un tornillo oxidado. No nació ahí. Dios lo puede remover. Diga, Dios lo puede remover. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo puede. Pero ¿cuántos estamos acá? Estamos en una guerra, estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Recuerde que nuestras armas son la alabanza también. La alabanza eso es una arma tremenda. ¿Acaso usted no ha leído que cuando empezaron a entonar alabanzas al Señor y empezaron a alabar a Dios, Dios envió ángeles y confundieron a sus enemigos y se mataron unos contra otros? Cuando usted dice gloria a Dios, cuando usted lo alaba al Señor, el diablo está siendo confundido, esas legiones satánicas están siendo derrotadas. Dios le está dando victoria a usted, pero Dios le está dando victoria a Colombia. Por eso la iglesia se tiene que levantar y alabar a Dios. La iglesia tiene que darle la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Esa iglesia que alaba, esa iglesia que conquista, es esa iglesia que vence las fuerzas del mal. Bendito el nombre de Dios. Esto es importante, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Entonces damos la gloria a Dios. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Entonces estamos desde el versículo 20 en adelante, donde Dios da su palabra. Cierto que sí, dice que Dios ha escuchado y que Dios dará la victoria al pueblo del Señor. Vamos al versículo 23. Entonces dice, bueno, ya lo vimos, el versículo 27 y 28 lo volvemos a recalcar. Nunca has oído que desde los tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad yo lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Vamos a mirar el versículo 27. Entonces he conocido tu situación, tu salida y tu entrada, ya lo vimos, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino donde viniste. Entonces Dios hace volver a los enemigos por el camino donde volvieron. Pero vamos al Salmo 2, es un pasaje paralelo y dice ese salmo maravilloso. Vamos a mirarlo, por favor. Busquemos el Salmo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En el Salmo 2 nos dice la palabra de Dios: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Gloria sea a Dios. Entonces Dios da la victoria al pueblo que ama a Dios y hace que su palabra gobierne y que su palabra sea reconocida. Gloria a Dios, ¿cierto que sí? Entonces Dios se levanta y los hace volver por el camino donde vinieron.
Y una señal que Dios le da a Ezequías está en el versículo 29, usted lo puede leer después. Le promete que el Señor le dará abundancia y le dará prosperidad a Ezequías. Pero por otro lado, Dios da una promesa al pueblo de Dios y vamos a tomar esa promesa. Está en el versículo 32 y el versículo 33. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, porque por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Que no podrán entrar en la ciudad y no la podrán invadir. Nosotros debemos proclamar que todo ese secularismo no podrá seguirse tomando a Colombia. ¿Cuántos dicen amén? Que no podrá seguir conquistando a Colombia, sino por el mismo camino donde vinieron. ¿Qué va a pasar? Se volverán. Recuerde que hemos recalcado esta palabra: tendrán que volverse, tendrán que volverse, tendrán que volverse. Ore esa palabra. Diga: todo avance de la agenda secularista tiene que retroceder y por el camino donde vino se tiene que volver, se tiene que volver. ¿Cuántos estamos aquí? Se tiene que volver porque Dios pelea por Colombia. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Tienen que volverse, retroceden esas agendas, retroceden esas personas, por el mismo camino se tienen que volver. Dice el versículo 33, lo recalca varias veces la palabra: por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Gloria a Dios, porque dice que el Señor amparará la ciudad. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Confesamos que Dios ampara a Colombia, que Dios ampara a Colombia. ¿Cuántos lo declaran? ¿Cuántos lo declaran? Un gran avivamiento se oye, gloria a Dios, un gran avivamiento viene. Dios se levantará y dará victoria a Colombia. Dios ampara a Colombia. Dios ampara a Colombia. Tenemos que profetizarlo porque está en la palabra de Dios. Ahora vamos al versículo 35, ya estamos concluyendo. Entonces, algo hizo Dios también. Dio la promesa, dio la palabra profética, pero algo hizo Dios en ese momento. Y dice el versículo 35, y aconteció en aquella misma noche, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Tremendo. El Señor envió su ángel y murieron 185,000. Mire, cuando Dios obra es algo temible. Tremendo, ¿cierto que sí? Ahora nosotros no queremos, por supuesto, que se muera nadie, pero lo que sí podemos entender es lo siguiente: todas esas fuerzas satánicas, miles y miles de demonios que han desatado, son derrotados por el Señor y sus ejércitos. Oremos que el Señor envíe ángeles y que desplacen, que saquen de Colombia todos esos demonios. ¿Cuántos dicen amén? Que se los lleven fuera de este país. ¿Cuántos dicen amén? Que las fuerzas demoníacas sean desplazadas, sean quitadas. ¿Sabe que cuando la iglesia alaba a Dios, cuando la iglesia ora, Dios envía ángeles y apresan a esos espíritus malignos y los saca del territorio? Tremendo es eso. En los congresos de adoración que ha habido, un hermano Fisher, no sé si ya pasó a estar con Cristo, pero hacían esos congresos tan tremendos en Cali, ¿cierto, hermano? Usted se acuerda que somos de los más jóvenes de la iglesia, ¿cierto? Y venía este hermano Fisher que tocaba una trompeta y los hermanos veían en las visiones, veían ángeles descendiendo que tomaban a todos esos demonios, esas legiones de demonios, y las iban sacando de las ciudades. ¿Sabe que eso es lo que Dios está haciendo en Colombia? Estamos de acuerdo. Cuando la iglesia se levante a clamar al Señor, esas legiones demoníacas van a ser apresadas por esos ángeles del Señor y los van a sacar de nuestro territorio. Porque Colombia no es un nido de demonios, sino Colombia es un templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios, dele la gloria al Señor. Bendito el Señor. El Señor ampara nuestra ciudad. Gloria a Dios. Y Dios hace cosas asombrosas. ¿Cierto que sí? Dios envía, aquí dice que envió a su ángel. Sabemos que el ángel de Jehová es una manifestación del Señor Jesucristo en forma de ángel en el Antiguo Testamento. Pero lo cierto es que Dios obra, hermanos. Lo cierto es que Dios se va a mover y que ningún tornillo oxidado puede quedar.
¿Acaso usted no se acuerda cuando las naciones de Europa, la Europa del Este, duraron 40 años bajo los regímenes comunistas? ¿No se acuerdan? ¿Ustedes leen historia o al menos han leído periódicos o han visto noticias? Por supuesto. Sí recuerda que por 40 años el régimen comunista tuvo a Europa Oriental, los tuvo agarrados con sus garras de hierro, pero la iglesia oró y recuerdan que había un monumento que hablaba de eso, que se llamó el Muro de Berlín, que impedía que unos pasaran de un lado al otro. Y ustedes recuerdan que hace unos 28, 30 años el Muro de Berlín cayó y la gente pudo pasar de un lado al otro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No, pero póngale ánimo, ¿cierto que sí? Y no solo cayó el muro de Berlín, escúcheme bien, sino que esa gente que por 40 años le habían dicho que Dios no existía, ahora entraron cantidad de misioneros y hubo un avivamiento en Rusia, hubo un avivamiento en todos esos países detrás de la cortina de hierro, y la gloria de Dios se manifestó en la Europa Oriental porque la iglesia oró. ¿Cuántos dicen amén por eso? Bendito el Señor. O sea que no hay caso perdido. Colombia no es un caso perdido. Cierto que si uno dice, no, este país, ¿quién lo va a sacar de la crisis? Dios lo va a sacar de la crisis, pero se requiere un pueblo que busquemos a Dios, un pueblo que nos metamos con Dios, y Dios hará descender su poder, hará descender su gloria. Sus ángeles aún pelearán por nosotros y veremos maravillas en este país. Y oramos que todas esas legiones satánicas sean sacadas, sean echadas fuera. ¿Estamos de acuerdo, amados hermanos? Gloria sea a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto le alabamos? ¿Cuánto lo bendecimos? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y en la conclusión está, ¿qué pasó con Sennacherib? Dice el versículo 36 y 37. Se cumplió la palabra de Dios. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive. ¿Sí ve? Dios cumplió la palabra, se tuvo que ir, volvió por donde vino, volvió por donde vino, volvió por donde vino. Todas esas maldiciones que han venido de otros países, todos esos dioses falsos que han venido de otros países, se van por donde vinieron, se van por donde vinieron, en el nombre de Jesús. Se van por donde vinieron en el nombre de Jesús. Y dice que se tuvo que ir, se tuvo que devolver y se quedó en Nínive. Y dice que allá en Nínive estaba adorando en el templo de Nisroch, su dios. O sea, era un satanista, un adorador de demonios, como lo eran todas esas culturas, ¿cierto? Y dice, aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron la espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar, bueno, otra persona con nombres terribles, unos nombres. Sí. Pero ¿qué pasó? Mire que se fue allá a adorar a su ídolo, a su demonio, y lo mataron sus propios hijos. Es decir, que Dios le dio una victoria contundente a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Pero escuche esto. Y ese era el que decía, yo soy el gran rey de Asiria. ¿Quién es su Dios? Que no libró a estos ni a aquellos. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su Dios para librarlos de mi mano? Y mire ahora, el Señor lo hizo volver humillado, ¿cierto que sí? Cuando perdió 185,000 soldados y se fue a adorar a su ídolo demonio, pero allí sus propios hijos lo mataron. Hay victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a Colombia. Vamos a estar en pie, vamos a orar. La adoración, Padre, te damos las gracias, te damos la gloria. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre, te exaltamos, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza en el santo nombre de Jesús. ¿Cuántos podemos empezar a darle la gloria a Dios? Por favor, ahí donde está, en el nombre de Jesús, levante su corazón, sus manos, diga gloria a Dios, gloria a Dios. Pero en este momento, por favor, así como hizo este hombre, que él empezó a darle la gloria a Dios, que él empezó a glorificarlo a él, al Padre, empiece usted a darle la gloria, empecemos a darle la gloria al Padre. Señor, te damos la gloria. Señor, tú eres el Dios que creaste el cielo y la tierra. Tú no eres, Señor amado, cualquier Dios.
tú no eres cualquier Dios, tú no eres cualquier Dios. ¿Cuántos estamos aquí, hermano? Dígale, Señor, tú eres el que has dado la victoria. Señor, la gloria es tuya. La gloria es tuya, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre, te exaltamos. ¿Cuántos estamos aquí? Así como hizo ese hombre, Ezequías, y le dijo, Señor, yo te adoro, yo te exalto, tú eres el Dios de mis padres, el Dios que me ha libertado. ¿Dónde están los que alabamos a Dios? ¿Dónde están los que alabamos a Dios? Dígale, Padre, tú no eres, Señor, como esos dioses paganos. Tú no eres como esos demonios que no pudieron librar al pueblo, pero tú eres el Dios que me liberta, el Dios que me da la victoria. Tú eres el Dios que te lleva mis enfermedades, el Dios que se lleva los vicios, el Dios que me da victoria contra todas esas hechicerías, contra todas esas brujerías. Señor, tú eres ese Dios. Oh, charababacaya, samacaya. Y ahora simbólicamente dígale, Señor, te presento, Señor amado, todos esos documentos que quieren debatir mañana, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dígale allí proféticamente, Señor, te presentamos. Y puede hacer algo simbólico allí. Dígale, Señor, te presentamos, Señor, te presentamos, Padre, esos decretos. Te presentamos lo que mañana van a discutir allí en la Corte Constitucional. Y te rogamos que nos dé la victoria. Te rogamos que nos dé la victoria. Señor, hágalos volver por el camino donde vinieron. Hágalos volver por el camino donde vinieron. Hágalos volver, Padre. Hágalos volver, Señor. Hágalos volver por el camino en el nombre de Jesús. Arriba la adoración. Hágalos volver, Padre, por el camino donde vinieron. Hágalos volver. ¿Dónde está el pueblo que intercede? ¿Dónde está el pueblo que ora? Dígale, Padre, hágalos volver por el camino donde vinieron. Hágalos volver. ¿Cuántos? Ore la palabra. Dígalos, Padre, retroceden por el camino de donde vinieron. Retroceden por el camino donde vinieron. Oh, ya la bacaya. Retroceden por el camino de donde vinieron. ¿Cuántos están aquí? Padre, toda agenda secularista, toda agenda pro muerte, toda agenda pro aborto, Padre, se devuelve por donde vino. Ahora esas leyes se devuelven, Padre. Señor, envía ángeles que peleen la batalla. Ocha la babaya. Clámele a Dios, dígale, Padre, envía ángeles. ¿Cuántos estamos aquí? Dígale, Padre, envía ángeles. Envía tus ángeles, Padre. Envía tus ángeles, Señor, a mi vida. Envía ángeles a mi familia. Envía ángeles a tu iglesia. Envía ángeles a Colombia, Padre. Envía ángeles. ¡Hey! Sherabakaya Sama. Erababakaya Sama. En el nombre de Jesús. Dígale, Padre, envía ángeles. Ahora, Padre, envía esos ángeles poderosos. Todo espíritu, todo principado, Padre, que está ligando esas mentes, esas mentalidades, Padre, sean echadas fuera. Todas esas obras del diablo, en el nombre de Jesús. Todo imperio de Sennacherib es destruido. Ahora, gloria a Dios, todos, dándole la gloria al Padre. Levántate, Dios. Danos la victoria en Colombia, Señor. Danos la victoria en Colombia, Padre. Salga a la luz toda artimaña. Salga a la luz toda mentira. Aún de esas vacunas, Padre. En el nombre de Jesús. Ahora, ante toda legislación, Padre, pro aborto, pro muerte, Señor, por lo que es en contra de tu palabra, esto cae por tierra. Levántate, oh Dios. ¿Cuántos están aquí? Ella la babashere bebekaya sama. Ela barabakaya sama. Orra babakaya sama. Arriba la adoración, la música. Orra babasaya. Elebeketa rabakaya sama. Enda rababaya sama kaya. Orando, no cantando. Orando. Orra bababa. Orando.
Ambababarabacaya, Samacaya. Oh, no solo es cantar, hay que orar. Erababacaya, Samacaya. Echarabacaya, Samacaya. Erababacaya, Samacaya. Erababacaya. ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? Que descienda esa unción de guerra, esa unción de poder. Vaya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? Calla, Sanda. Padre, esa unción. ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? La adoración sigue. ¿Dónde están esos guerreros que adoran a Dios? Dígale: Padre, úngeme para la guerra. Úngeme para la guerra, Padre. Úngeme. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Levante ese clamor. Dígale: Padre, tómame con el poder de tu palabra. Tómame con el poder de tu espíritu. Padre, glorifícate, Padre. Oh, salva Colombia, salva Colombia, salva Colombia. ¿Cuántos clamamos que Dios salve a Colombia? Oh, arriba la adoración. Los hermanos cantamos a Dios. Oh, sí. Que está en su trono. Gloria a Dios. Que habitas en luz inaccesible. Dios Todopoderoso. Dígalo fuerte. Los ángeles te cantan. Dios Todopoderoso. Levanta tus manos. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan. Dios Todopoderoso. Levanta tus manos. Aquel que está en su trono, que habita. Hoy levantamos esta carta, está ahí en el WhatsApp de Iglesia Unida. Levántela allí, unos adorando en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Hoy colocamos, Señor, esta carta. Vamos, levántela. Está ahí en el WhatsApp de Iglesia Unida. En el nombre de Jesús.